Saludos de nuevo. Estamos aquí para aprender más de la palabra del Señor. Y este tema que vamos a tocar hoy es un tema bastante controversial, puesto que hay diferentes posiciones para abordarlo. Hay muchos conceptos alrededor de este tema, muchos comentarios, teólogos de una posición, teólogos de otra posición, pastores asumiendo posiciones bastante férreas y hay otros que se abren al extremo. Entonces vamos a tratar aquí de estudiar la palabra del Señor y para eso vamos también a ver en Primera de Corintios 14, por ahí es, 14 del 34 al 35. Y este es el tema de hoy. Las mujeres callen en las iglesias. Repito, está basado en 1 Corintios 14, del 34 al 35, donde dice así la palabra del Señor. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Reina Valera 1960. Porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Como les repito a ustedes, este tema es bastante difícil para muchos. Hay que tener mucho cuidado, puesto que algunos de primas a primeras ya de una sola vez van sacando sus conclusiones, pero esperémonos, tengamos un poquito de paciencia, porque esto se va a poner interesante. No olvidemos la situación de la ciudad de Corinto. Es una situación donde vienen de todas las culturas, de otros países, de otras lenguas, y aparte de eso, la cultura griega ha sido una cultura bastante liberal, según nosotros vemos en la historia y lo podemos ver hasta en el arte. Era una cultura bastante abierta en el sentido de liberalidad. Entonces, sin embargo, hay que ver que la cultura griega dio tremendos aportes en el área de la política, en el área del comercio, pero también había una liberalidad extrema con relación a la religión, porque era una religión paganizada, una religión pagana, que era extremadamente permisiva, de tal manera de que aún los atenienses hacían ese culto a Diana y estaban lo que se llamaban las, entre comillas, prostitutas sagradas. Entonces, Corinto tiene esa influencia y socialmente pues ha tenido muchos rumbos por los cuales ir en lo que yo hablo de ser extremadamente liberales. Y ahí vemos nosotros a la iglesia de Corinto en medio de esa sociedad tan grande, de ser una iglesia carismática. Una iglesia totalmente carismática, pero muy desordenada. Una iglesia carismática, multicultural, con una influencia griega y judía y gentes que iban acercándose poco a poco de muchos lugares. Y los grupos estaban bastante, cada quien, uno decía yo soy de Pablo, otro yo soy de Apolo, yo soy de Jesús, y entonces había una división ahí dentro de la iglesia y muchos desórdenes. También se incluye, y usted lo puede ver en 1 Corintios, las rivalidades que habían, las divisiones que habían. De eso hemos hablado muchas veces, pero en esta sección, como en el resto de la carta, Pablo trata de corregir. Eso es lo que Pablo intenta, es corregir esos desórdenes. Y para eso les escribe, porque son muchos, incluso problemas morales dentro de la iglesia, divisiones, habladurías, enemistades, pleitos y tantas otras cosas más. Y él, con la sabiduría que Dios da, trata de
corregir esos problemas. Ahora bien, vamos a tomarnos un tiempo para ver esta situación de la cual él está hablando, y yo los invito a abrir la Biblia de la traducción de su preferencia, pero al mismo tiempo que tengan ahí su bolígrafo para ir haciendo las respectivas anotaciones. Vemos aquí en 1 Corintios 14, 34 al 35, que dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también lo dice. Esto es uno de los pasajes favoritos de líderes que asumen una posición radical y bastante desviada de lo que el resto de la palabra de Dios nos dice. Pero Gini, ahí se escribe Guné, pero ese Gini significa, no solamente significa mujer, sino, como lo dice allí el diccionario griego-español, especialmente esposa. Significa también casada y al mismo tiempo, pues repito, mujer. Pero específicamente esta palabra se usa para esposa. ¿Y dónde más nos podemos basar para que digamos que Pablo se está refiriendo a estas mujeres casadas? Porque les dice también más abajo, vamos a ver ahí, les dice: y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Así que la parte donde dice Ginés se está refiriendo específicamente a esas mujeres que tienen sus esposos y que hacen un desorden grande, y frente a esa situación Pablo trata de corregir porque ya es demasiado. Y para estas situaciones extremas pues también está tomando una decisión bastante fuerte. Ahora bien, si en 1 Corintios 14, 34 habla de vuestras, o sea, las mujeres de ustedes, pues, las preguntas que surgen, bueno, ¿y qué pasó con las solteras? ¿Y qué pasó con las viudas? Porque se está refiriendo específicamente a las mujeres que tienen allí en la congregación a sus maridos, y que, como se ha dicho, que la iglesia juzgue todas estas situaciones de la profecía, de las lenguas y todo eso que se va dando. A lo mejor se dieron unas discusiones entre ellas y sus propios esposos, de tal manera que Pablo les dice que es esta situación, parafraseando, que es esta situación que están poniendo en vergüenza a sus propios maridos. Pero vamos a ver eso un poquito más adelante. Ahora, hay algo que tenemos que tener en cuenta para ir pensando, y ustedes van anotando, que Pablo fue formado, fue educado, fue capacitado, fue preparado en la tradición de la ética y el orden judío. Eso no lo debemos de olvidar, ¿no? Fue formado en la tradición, en la ética y en el orden judío. Tengo que mover esto que está ahí en cámara. Vamos a ver. Uno, debido a que él ha sido formado así, tiene que poner orden de acuerdo a los criterios que responden a su educación. Y lo otro, tenemos ahí las esposas de los miembros son las que causaron estos grandes desórdenes. Tenemos uno que tuvo que poner orden en la congregación, ahí sería el segundo, ahí se nos fue ahí. Las esposas de los miembros causaron. Entonces él dice: vamos a tener que poner una medida aquí que detenga toda esta situación que se está dando en la congregación. Y todavía menciona que eso que lo considera, esa conducta de esas mujeres, como indecorosa. Y lo podemos traducir como vergonzosa. ¿Por qué? Bueno, mejor pregúntale a tu marido en tu casa, porque lo que estás haciendo aquí es poniéndolo en vergüenza, es desarrollando una conducta que mejor pregúntale en tu casa de una sola vez, ¿no?
ahí, en la intimidad de tu hogar, pregúntale a tu esposo, pero en el servicio de adoración no debes de hacer lo que estás haciendo. Porque a lo mejor la esposa en público lo cuestionaba, le hablaba fuerte, le gritaba. Ustedes saben que en estas culturas pues constantemente se está alzando la voz. Entonces Pablo les dice, mire, eso que estás haciendo es totalmente indecoroso. Por eso, y es bueno que acudamos un poquito más atrás en 1 Timoteo, más adelante en 1 Timoteo 2, del 11 al 12, dice, le vuelve a repetir Pablo, pero en este caso a Timoteo, no a las congregaciones, sino a Timoteo. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esa es la formación que recibió Pablo, y no podemos negarlo. En este caso, Pablo instruye a Timoteo a poner orden en las congregaciones, o en la congregación, especialmente con las casadas, de acuerdo a las tradiciones de la fe judeocristiana, en este caso, ¿no? Así que no nos extrañe eso. Yo siempre les he dicho, mire, Pablo responde a la situación del momento de acuerdo también a las enseñanzas que él ha recibido, y esas enseñanzas las transmite. Incluso le menciona esto a las mujeres, les dice que se salvarán engendrando hijos si permanecieran en fe, amor y santificación con modestia. Son una serie de cosas que Pablo aconseja. Fíjense que no está diciendo esto con relación a las mujeres, pues miren, en tal pasaje bíblico está, o en tal pasaje de la Torá está esto, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pablo, con relación a la participación de la mujer, ha dado ejemplo. Él no está entrando en contradicción. Bajo ninguna circunstancia Pablo está entrando en contradicción. Fíjense bien que en Gálatas 3:28, el mismo Pablo lo dijo: ya no hay judío, ni hay griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Es decir, que en Cristo tenemos ese mismo valor ante los ojos del Señor, ya sea judío, ya sea griego, ya sea libre, ya sea esclavo, ya sea hombre, ya sea mujer. Desaparece todos esos limitantes que antes se le ponían. No, porque tú eres esclavo, no, porque yo soy libre, ni nada de eso, no, porque yo soy hombre, yo tengo preferencia, no, porque yo soy mujer. En este caso, Pablo ha dicho que en Cristo nosotros somos uno solo. Quiere decir que en este caso hay igualdad, no podemos nosotros estar diciendo lo contrario. Ahora bien, en Romanos 16, del 1 al 4, y usted lo puede buscar, decía: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Quiere decir que Febe tenía un reconocimiento como una mujer que trabajaba para el Señor, trabajaba para Dios, trabajaba para el reino. Y todavía Pablo dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo la tiene en muy alta estima, pero no solo a ella, sino también que dice: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Pablo realmente, esta es la enseñanza que él da. Lo que sucede que en la iglesia de Corinto estaba sucediendo un desorden tan grande que no lo vemos repetido ni en Galacia, ni en ninguna otra de las iglesias, ni en Filipo, ni en ninguno de esos lados. Lo estamos viendo directamente en Corinto. Y en ese sentido, no apartemos el dedo del renglón. Vamos a ver. Dice también ahí en 1 Corintios 11:5, pero toda mujer que ora
que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Significa entonces que en Corinto había mujeres que estaban profetizando. Quiere decir que ellas estaban hablando. Y había un silencio, me imagino yo, después de que ya Pablo dio las correcciones, porque en aquel tiempo hablaba uno, hablaba el otro, y Pablo les dice, no vaya a ser que entre uno y diga que ustedes están locos. Sin embargo, estas mujeres, Pablo les dice que deben cubrirse la cabeza o cuando estén profetizando. Entonces quiere decir que las mujeres desarrollaban sus dones en la iglesia de Corinto, pero que debido a los desórdenes que había, Pablo está regulando la conducta de ellos. Fíjense bien, no dice que no profeticen, es decir, que no hablen mensajes de parte de Dios. Y tampoco les prohíbe las manifestaciones del Espíritu Santo. Así es que, de acuerdo a sus orientaciones en las iglesias, lo que buscaba Pablo era el orden de culto, el orden de los servicios. Hola. Si has llegado hasta aquí, solo deseamos recordarte que para nosotros es importante que nos apoyes con tu like, con tu me gusta, y nos digas desde dónde nos ves y asimismo que nos dejes tus comentarios. Y si puedes, comparte este video en tu plataforma preferida, en Facebook, WhatsApp o Telegram. Entre a más personas lleguemos, mucho que mejor. Nuestro canal no monetariza, sino que es completamente voluntario. De gracia recibimos, de gracia damos. Muchas bendiciones. Y repito, muy posiblemente les gritaban las mujeres a sus esposos, no solamente en las reuniones de los hogares, sino también, porque se reunían en los hogares, en las casas, sino también porque llegaban a las iglesias haciendo pasar vergüenza a los maridos. Y si alguien me dice, bueno, pero hoy la cosa es diferente. Claro, hoy es completamente diferente. Pero veamos más qué dice la palabra de Dios. Perdón. Pablo les dice, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. En honor a la verdad, no se encuentra un mandamiento específico en lo que es la Torá de parte de Dios sobre este asunto. Y es posible que Pablo esté sacando su conclusión de manera general. Volviendo aquí a esta parte de acá, porque quiero ver más esto. Dice, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y de esto Pablo está consciente. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, quiere decir que no quedan excluidas las mujeres. Dice, y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y si Pablo está dando la recomendación sobre la mujer que se cubra la cabeza al orar o al profetizar, significa que en Corinto también habían mujeres que, usadas por el Espíritu Santo, profetizaban. Eso tenemos que tenerlo bien en cuenta. Pablo lo que está haciendo es trayendo orden, poniendo las cosas en su lugar. Así es que dice ahí el mismo que le estaba mencionando. Vamos a ver, es que lo había pasado antes. En la antigüedad, la sociedad judía y su religión educaba preferencialmente a los varones. La mujer se dedicaba a otras tareas. Y eso no lo vamos a poder negar, nadie lo va a negar. Aún también los árabes hacían exactamente lo mismo y todos los de esos pueblos circunvecinos. Sin embargo, Dios no hace acepción de personas. No nos olvidemos de eso. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en el Antiguo Testamento, todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel, la formación del pueblo de Israel, vamos a topar con las 12 tribus. Eran esos llamados también los 12 príncipes. Si nos vamos nosotros a ver lo que sucede ya en los tiempos de Jesús, encontramos nosotros esa lista.
Ahí estaban los fariseos, los escribas, los fariseos, los saduceos, e incluso los que estaban en la cueva del Qumran, los esenios, todos ellos hombres. Entonces uno se pone a pensar, bueno, eran hombres los líderes de las 12 tribus, eran hombres también en el tiempo de Jesús los que componían los círculos religiosos o las sectas religiosas de su tiempo, y cualquiera diría, no, 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 pues que es esta cuestión, esto era puro machismo. No, estemos pensando o debemos estar pensando que esa era la cultura, la formación educativa, la preparación de esta gente, dándole preferencia al hombre, y la mujer era vista para las tareas domésticas, para la educación de sus hijos, la formación de sus hijos, el cuidado del hogar y para la reproducción. No podemos negarlo. Ya quien se ponga a negar eso, pues está malinterpretando la escritura. Ahora bien, aun cuando los roles eran diferentes, mis queridos y amados hermanos, las mujeres tenemos que aceptarlo. No tenían acceso a la educación teológica. No habían sido formadas bajo las escuelas como tuvieron la oportunidad los escribas como abogados de aquel tiempo. No tuvieron la oportunidad como los fariseos. No tuvieron la oportunidad como los saduceos, los escribas, los fariseos, ninguno de ellos. Estas mujeres se dedicaban a atender a sus maridos, a sus hijos, a educarlos y a todas las labores domésticas. Y no solamente eso. Bueno, ya vimos que los hombres también, pero la cereza del pastel, como dicen algunos, Jesús escoge a los 12 apóstoles. Sin embargo, las mujeres andaban ahí junto con algunos de ellos, ahí ayudándolos o ayudándolos a todos ellos. Estaban ahí las mujeres sirviendo. Y es interesante ver el papel de la mujer en toda la escritura, porque llama la atención muchas cosas. Ahora, repito para que no se nos olvide, los roles eran otras. Ellas fueron formadas para ser discípulas, no teólogas. Estamos pensando, los patriarcas, las 12 tribus, hombres, la cuestión de las diferentes escuelas en los tiempos de Jesús, fariseos, saduceos, escribas, aún los esenios, hombres, y estamos viendo aún dentro del catolicismo, por favor, nadie se ofenda, pero los concilios católicos, ahí no estaban las monjas. Ahí no podían estar haciendo nada las llamadas madres superioras. Eso también ha sido puros hombres dirigidos por un hombre, que es el Papa. Entonces, todo esto significa que está bien como ellos están actuando. Bueno, cada congregación, cada iglesia, cada denominación establece cómo van a funcionar, tanto teológica, doctrinal, como administrativamente, con su sistema de gobierno. Cada agrupación establece lo que ellos consideran. Eso no lo podemos negar. Definitivamente que no lo podemos negar. Como también no podemos negar el hecho de que Dios no hace acepción de personas. Y aquí viene lo interesante, que el Espíritu Santo es derramado sobre toda carne, sin acepción de personas. Aquí no hay un asunto de raza, porque antes los judíos decían que solamente ellos. Aquí no. El mensaje de Jesucristo es para todas las naciones. Privilegio de los hombres es algo que nos ha sido encomendado a todos. La evangelización, hombres y mujeres. Entonces, el Espíritu Santo no puede ser rechazado en ese sentido porque nosotros digamos, no, porque lo que se hizo en Corinto debe ser regla para todas las iglesias. Eso no fue así, ni siquiera en el Nuevo Testamento. Pero bueno, si en algunas denominaciones le tienen prohibido a la mujer que participe, pues habrá que respetarlos a ellos y dejarlos que ellos continúen de esa manera.
Pero la Biblia aquí nos está demostrando, y el apóstol Pablo está demostrando, que está corrigiendo un desorden de un determinado lugar que era Corinto. Y entonces, de aquí deducimos nosotros que Dios no hace acepción de personas. Y el problema de la iglesia de Corinto fue el orden, la ética y los constantes conflictos, y de parte de algunos, el mal uso de los dones espirituales. Para que reflexionemos. Espero yo que ya estemos identificando dónde estuvo el asunto. Ahora bien, aquí tenemos nosotros 3 ejemplos, habían muchísimos más, de mujeres que estuvieron al servicio de Dios en la historia, y ustedes pueden seguir viendo la historia. Débora, una profetisa y jueza, imagínense usted. En el libro de los jueces, ahí la va a encontrar usted a ella, que se sentaba debajo de una palmera para juzgar al pueblo. Así es que cuando no había rey, ahí estaba Débora, ¿no? Sin embargo, no solamente se dio a conocer como una jueza, sino también como una guerrera, porque ella convocó al ejército y animó a los guerreros a derrotar a los opresores. Tremendo liderazgo tuvo Débora, 40 años, mis amados hermanos, que hubo paz en el pueblo de Israel por ella. Tremenda mujer. ¿Y qué decimos de Priscila? Aquí sí la vemos en el Nuevo Testamento a Priscila y Aquila. Pero yo pongo la atención en este caso a destacar a Priscila como un ejemplo de trabajo en equipo. Ella trabajaba junto a Aquila, su marido. Ellos andaban difundiendo la palabra de Dios. Grandes amigos de Pablo. Pablo siempre los estaba recordando porque vio el trabajo tesonero de esta pareja. Incluso prestaron su casa para que la obra de Dios se desarrollara. Hoy día no, hoy mucha gente se enojan si les piden que abran las puertas de sus casas para que se estudie la palabra de Dios. Tiene que ser como ellos dicen, pero bueno, eso sea, como un comercial dicho sea de paso. Así que Priscila era una gran mujer que participó en la formación de Apolos. Estaba enseñando, ahí estaba junto con su marido. Así es que en Romanos 16:1 encontramos, dice, recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea. ¿Cuántas mujeres no pudo haber habido en aquel tiempo cuyos nombres quedaron en el anonimato? Sin embargo, vemos nosotros hoy día que hombres y mujeres de Dios dedicados completamente al servicio de un gran rey, sin problemas ni prejuicios. Ahora bien, ¿cuáles son las posiciones más comunes aquí? Bueno, usted a lo mejor tiene otro concepto, pero hay cristianos conservadores y hay cristianos que pudiéramos llamar contemporáneos. Algunos dicen progresistas, son más abiertos, más amplios en ese sentido. Pero vamos a ver acá. Ahí el chequecito ese en color verde y en rojo. Los conservadores permiten que las mujeres sean maestras de mujeres y de niños, pero jamás enseñar en una congregación, ¿verdad? Como una vez tuvimos una experiencia de una iglesia que decía, nosotros como conservadores en esta área no aceptamos que una mujer predique. Pero mire cómo son las cosas. Bueno, no le llamemos predicación, llamémosle una conferencia. Eso sí. Y ahí me di cuenta que lo que tenían eran prejuicios y miedo a ser señalados como personas que estaban cambiando. Es increíble. Yo he visto tantas cosas en este mundo. Dice, no le llamemos predicadora, llamémosle conferencista. Y bueno, son para que usted vea. Y tampoco vamos a aceptar
que existan las mujeres pastoras. Y se ha dado un movimiento aquí en Estados Unidos en contra de muchas mujeres predicadoras porque algunas han cometido errores y han enseñado herejías y se han dejado arrastrar con esto de la teología de la prosperidad, se han dejado arrastrar por el emocionalismo, no han querido capacitarse en un instituto, no han querido capacitarse en línea, habiendo tantos cursos en línea que pueden tomar gratuitos. Y por eso es que caen en herejías, caen en corrientes modernas y caen en todas estas clases de ideología porque no se quieren preparar. Entonces, por culpa de estas, se han levantado muchos prejuicios contra las demás. Porque hay mujeres que en verdad se han capacitado y se preparan y son tremendos ejemplos en sus congregaciones. Hay cristianos contemporáneos que permiten que hayan maestras, evangelistas, predicadoras, pastoras, y no les quita nada a ellos. Sí, yo respeto mucho cuando una señora se dedica al servicio del reino de Dios, establece un rebaño, trabaja junto con ese rebaño, alcanzan más almas. Si no hubiera sido por esa persona, esas almas quizás no hubieran conocido al Señor. Y entonces, vuelvo y repito, el problema de Pablo lo tenía con aquellas mujeres desordenadas de Corinto. Y en algunos momentos Pablo le da el consejo a Timoteo para que Timoteo también se mantenga en estado de alerta. ¿Qué piensa usted sobre esto, mi querido hermano, mi querida hermana? Yo no me atrevería a poner, como dice la Escritura, no le ponga bozal al buey que trilla. Hay hombres todavía en este siglo que están completamente opuestos. Y yo he visto algunos que están muertos y que ya murieron y que mantuvieron en sus vidas unas posiciones tan radicales, se enfermaban, hablaban mal, echaban rayos, chispas y centellas cuando miraban a una mujer que predicaba. Yo sí soy del criterio de que todos, hombres y mujeres, tenemos oportunidad de hablar de la palabra del Señor, de alcanzar a las personas, aunque me caigan encima los haters, como dicen ahora, aquellos que están en contra. A veces me escriben en las páginas y me ponen cada cosa que va directamente, y algunos dicen, no, porque usted es un falso profeta, un falso maestro, de todo me han dicho. Y yo soy de los que sí creo que hombres y mujeres tenemos igualdad de oportunidades para predicar también la palabra del Señor, para enseñar la palabra del Señor. Y hay que saber interpretar estos textos y no dejarse arrastrar. Fíjense hasta dónde llega el asunto, que algunos escritores dicen que es muy probable que este versículo, el 34 y el 35, iba al final del 40. Así dicen todavía algunos. Y yo me quedé y dije, mira qué interesante, porque son diferentes posiciones. ¿Qué piensas sobre esto? Seguimos aquí entonces con las preguntas. No se vaya, porque me interesa también resaltar algunas participaciones de ustedes.